Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poquito de historia, de historias, de libros a veces, de personajes raros y curiosos, en fin. Tengo que confesarles que llevaba mucho tiempo preparando una salida para celebrar, para conmemorar los 50 años de un libro que salió en Italia en 1976 y que es una obra maestra de los estudios históricos, pero también es una obra maestra, podríamos decirlo, ¿por qué no?, de la literatura. Se llama El queso y los gusanos. Se publicó en Italia hace 50 años ya, en 1976, y de inmediato fue traducido ese libro a muchísimos idiomas, 23 o 24, y se volvió un clásico instantáneo, un punto de referencia para quienes quieran entender mejor el pasado no solo de la Europa y la Italia del siglo XVI, sino también cómo se puede pensar y cómo se puede entender toda historia, todo pasado. El autor de ese libro se llamaba Carlo Ginzburg, un maestro al que yo venero, admiro, idolatro, y quería hacerle el homenaje de la celebración de los 50 años del queso y los gusanos, y Ginzburg murió en Bolonia, de suerte que pues vamos a hacerle ese homenaje que le debíamos a ese libro suyo, uno de los mejores y más grandes que escribió, pero también a su vida y a su obra, a su legado de sabiduría, de sencillez, de curiosidad, de lucidez. Este es nuestro homenaje al grandísimo, irreemplazable e insuperable Carlo Ginzburg. Creo que fue el gran historiador colombiano Germán Colmenares, uno de los más grandes, uno de los más celebrados y leídos, un verdadero maestro. Creo que fue él quien dijo que el destino del historiador iba a ser siempre un destino gris, opaco y silencioso, un destino discreto y consagrado por entero al misterio y la soledad de los archivos, para disputarles ahí a las polillas, al polvo y al olvido las revelaciones que laten en esos documentos que cobran vida cuando una mirada perspicaz y aguda descubre en ellos, desentraña todo lo que contienen y todo lo que cuentan, esos viejos legados, esos viejos documentos que son el testimonio de un pasado que parece muerto, pero que basta la mano de un historiador acucioso para que todas esas vidas que están allí, valga decirlo en términos reiterativos, cobren vida. Pero decía Germán Colmenares que el historiador de alguna manera tiene que esconderse detrás de la historia, no tiene por qué volverse el protagonista de su relato. El historiador es más bien como esa voz y ese vehículo que hace posible que muchos se adentren en un tiempo ido, pues para poder pensarlo y entenderlo mejor. Pero el propósito del historiador no es hacerse notar él. Esa era una idea de Germán Colmenares, pues que tiene mucho de cierto,
y tiene mucho de aleccionador, pero que también se puede matizar como ese concepto de que el historiador tiene que hacerse valer solo pues por aquello que cuenta, digamos que el historiador nunca puede ser más importante que la historia. Y eso es así, repito, pero también tenemos que tener en cuenta que la historia como ciencia, si es que lo es, como disciplina intelectual, aunque a mí esa idea de hablar de los saberes como disciplinas me resulta un poco antipática, pero la ciencia como relato y narración y como una forma del conocimiento que tiene sus teorías, que tiene sus métodos, que está organizada y que tiene sus debates y que tiene sus tradiciones, la historia es también una aventura de aquellos que la emprenden como un oficio, como una profesión, como ese destino y esa vocación de los que hablaba Germán Colmenares. De manera que cuando pensamos en la historia, pues también tenemos que pensar en la impronta personal, en el sello y el talento, mucho o poco, esa es otra discusión, de aquel que se dedica a tratar de contar, narrar y entender mejor el pasado, y no siempre por el pasado en sí mismo, sino también por el presente. Yo muchísimas veces he citado aquí a un gran historiador, Benedetto Croce, que decía que la historia es un problema siempre presente, como si fuera no la ciencia del pasado, sino la ciencia del presente, porque nos adentramos en el pasado sobre todo para inquirirlo por el mundo que nos toca en suerte y en desgracia. Y en ese ejercicio de la curiosidad, de la pasión, de la voracidad insaciable e intelectual, pues influyen mucho también los atributos personales, las obsesiones, los rasgos del estilo de aquel o aquella que se acerca al pasado y lo quiere desentrañar. Entonces, la historia se puede pensar también a partir de sus grandes maestros. No solo se tiene que entender como una ciencia, sino también se tiene que entender a partir de la nómina de sus grandes precursores y de aquellos que fueron transformando a golpe de intuición, a golpe de genialidad, la forma en que contamos, narramos y entendemos el pasado. Y eso es así desde la antigüedad, nomás si uno piensa en la antigüedad romana, pues ahí tiene una cantidad de autores que son imprescindibles para entender cómo contamos y cómo pensamos ese pasado tantas veces mítico y mitológico y medio inventado de la Roma de la antigüedad. Ustedes tienen a un historiador como Tito Livio, tienen a un historiador como Tácito, tienen a un historiador como Polibio, tienen a un historiador como Plutarco, a un historiador como Eutropio. En fin, la nómina es inagotable y cada uno de esos autores pues iba contando a veces las mismas cosas, hacía ciertas variaciones sobre ese relato que era muy repetitivo. Y en ese relato repetido y continuado, en la voz y en la pluma de todos estos historiadores, pues ese pasado se iba ensanchando. Y la historia pues va evolucionando a través del tiempo. Quiero decir, la historia como el conocimiento histórico, la historia como relato y forma de entender ese relato. Y en cada momento de la historia pues se reflejan en ella todas las grandes preocupaciones y los avances científicos, culturales, de todo tipo. Y eso pasa, por ejemplo, en la modernidad. Ustedes tienen en la Italia del siglo XVI
a un historiador como Maquiavelo, y después tienen en la Europa del siglo XVII a un historiador como Bossuet, y tienen en el siglo XVIII a un historiador como Gibbon, y ya en el siglo XIX la historia pues va avanzando y va abandonando un poco esa pasión anticuaria y filológica. Ya ha hecho la gran irrupción científica la arqueología, que nace un poco del diletantismo, pero que se va volviendo luego una ciencia con todas las credenciales. Y además en el siglo XIX, que es el siglo del nacionalismo, que es el siglo de unas revoluciones políticas, sociales y económicas muy intensas en Europa, pues también la cuestión social va tiñendo no solo el relato histórico, sino la forma en que se concibe y se teje ese relato histórico. Por ejemplo, la aparición del marxismo es algo muy importante en la concepción del relato histórico en el siglo XIX, porque a partir de ahí y de manera pues muy lenta, el marxismo deja de ser solo una doctrina económica y también política e ideológica, y se va volviendo un método para interpretar el pasado, pues a partir, obvio, del modelo dialéctico y lo que ustedes quieran, pero también se da la irrupción de la sociología, y hay una gran cantidad de debates que desembocan en el siglo XX, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, primero, y luego en el de la víspera tan larga de la Segunda Guerra Mundial, con todo el horror que se está viviendo en esa Europa de la primera mitad del siglo XX, con la aparición del totalitarismo soviético, del totalitarismo fascista, del totalitarismo nazi, y la labor de los historiadores, el oficio, pues se va decantando y se va haciendo cada vez más exigente. Y entonces en Francia aparecen unas corrientes de la historia que buscan acercarse cada vez más a la economía, a la demografía, a la geografía. Lo propio pasa en Italia, donde tanto se discute sobre el surgimiento de la identidad italiana como un Estado nacional. Lo propio pasa en Inglaterra, por supuesto pasa en Alemania. Y de alguna manera, Carlo Ginzburg, el autor al que hoy vamos a celebrar y hacerle un homenaje, es hijo de todos estos tumbos que va dando la historia hasta la gran explosión del siglo XX. Pero Ginzburg no es solo un hijo de su tiempo y un hijo de la historia que se escribe en su tiempo, ya con la gran revolución historiográfica de la escuela de los anales en Francia, desde los años 20 en adelante, y con todo lo que estaba pasando en la República de Weimar y lo que estaba pasando en Inglaterra, con una cantidad de discusiones filosóficas que van derivando también en discusiones de la historia y la forma de escribir la historia, y eso pues se va consolidando en la primera mitad del siglo XX. Carlo Ginzburg nació en Torino en abril de 1939, y él es hijo ya de un mundo en el que la historia como disciplina intelectual, como ciencia, pues ha llegado a la mayoría de edad. Y él va a ser uno de los grandes transformadores de la forma en que concebimos y pensamos la historia como una vocación intelectual, científica, el oficio del historiador, que era algo que a él le importaba muchísimo, a partir, entre otras cosas, de su devoción de toda la vida por el trabajo y la obra de un grandísimo historiador francés que era el señor Marc Bloch. Entonces, Carlo Ginzburg se va a volver pues uno de los mayores
historiadores que hay en el siglo XX, y su obra va a constituir casi una revolución y una revelación en cómo debemos entender y pensar el pasado y cuáles son las preguntas que tenemos que hacerle a ese río oracular que tantas veces es un espejo muy esquivo. Y entonces Ginsburg se vuelve de verdad el precursor de una forma nueva de entender la historia y de entender el pasado, no solo de la Europa del siglo XVI, sino en general de todo pasado. Y ese es su gran legado, vinculado con una especie de corriente que muchos llaman la microhistoria, que era un nombre que a él le inquietaba un poco, escribió bastante sobre ese concepto que no sabemos muy bien cómo ni cuándo se va a acuñar, pero cuya fama, la fama de ese concepto de la microhistoria, está vinculada con el nombre sobre todo de Carlo Ginzburg y sus libros más importantes, también con el nombre de un amigo suyo y colega y socio intelectual que es Giovanni Levi, aunque en otras partes también se empezó a hablar ya de la microhistoria como esa forma de aproximarse al pasado sin tratar de entender las grandes cuestiones y sin aspirar a concebir un gran y ambiciosísimo relato, sino tratando de leer ese pasado más bien con lupa y microscopio, para que en unas pequeñas vidas que antes parecían insignificantes, irrelevantes, intrascendentes, pues el historiador pudiera encontrar también una serie de claves para entender y descifrar pues todas las fuerzas que definen una época cualquiera. Ginsburg no es hijo solo de todo esto que estamos viendo, sino también de su contexto familiar y cultural, que a mí me parece muy emocionante, debo decirlo, y yo creo que se me nota aquí no solo pues la admiración y la devoción, sino también el profundo amor que siento por su figura, por su legado, por lo que escribió, porque entre otras cosas, Carlo Ginzburg era el hijo, nada menos y nada más, que de esta señora que se llama Natalia Ginzburg, que es una de las más grandes escritoras de todos los tiempos y sin duda de la Italia del siglo XX. Una maestra con todas sus letras que le transmitió a su hijo pues su libertad, su forma tan aguda y sin prejuicios para acercarse al mundo y a la realidad. Realmente Natalia Ginzburg se llamaba Natalia Levi y su nombre es el de su marido, que se llamaba Leone Ginzburg, que fue el papá de Carlo. Y ese era un entorno sin duda privilegiado desde el punto de vista económico, por supuesto, pero sobre todo desde el punto de vista cultural e intelectual y vital. Los Ginzburg venían de Ucrania. El papá de Leone Ginzburg pues era ucraniano. Ustedes saben que Ucrania entonces como ahora pues tenía muchos problemas para existir como una nación independiente frente al poder aplastante de Rusia. Y entonces los Ginzburg terminan al final huyendo de allí por la revolución bolchevique y por muchas razones, y van a Italia porque tenían unos vínculos familiares y comerciales con unos judíos italianos. Esto es otro dato fundamental que hay que mencionar, y es pues el origen judío hebreo de los Ginzburg, de suerte que
Leone Ginsburg se instala en Italia, se vuelve un personaje muy conocido en el mundo de la cultura, en el mundo de la política, en el mundo intelectual. Aparece, por ejemplo, en las memorias de Norberto Bobbio, que fue su compañero en el colegio, y era un poco ese universo rutilante, brillante, de las clases altas judías de la Europa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue, entre otras cosas, una de las razones para acrecentar el antisemitismo de muchos sectores que odiaban a los judíos, entre otras, porque eran los detentadores de una serie de atributos y virtudes, o por lo menos de unos privilegios intelectuales y culturales que suscitaban mucha envidia, porque además ahí estaba claro la gran tradición intelectual y libresca de los judíos, que se puede ver con toda claridad en un libro que yo les recomiendo, que me encanta, que se llama La Casa de los 20.000 libros, de un autor que se llama Sasha Abramsky, y en realidad ese libro habla de la cultura de los judíos socialistas en la Inglaterra de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero eso también se daba en Francia, se daba por supuesto en Alemania y se daba en Italia. Entonces, Leone Ginsburg conoce a Natalia Levy, que también viene de este mundo que oscilaba un poco entre el descreimiento, el escepticismo, el judaísmo, el propio catolicismo. Son los padres de Carlo Ginzburg, que se casan en los años 30. Ella se dedica a sus novelas, sus cuentos, sus ensayos magistrales. Él se dedica al mundo editorial. Y en 1939 nace Carlo Ginzburg, pero le toca vivir en sus primeros años, pues, una vida itinerante y a la fuga por las leyes raciales del fascismo italiano y la durísima persecución no solo a los judíos, sino también a los librepensadores, a los socialistas, a los liberales. Y los Ginsburg, pues, reunían varias de esas condiciones, por lo cual se tienen que esconder en Abruzzo, se tienen que esconder en Florencia, en la Toscana, y luego el padre Leone Ginsburg va a terminar torturado por los alemanes que han ocupado el norte de Italia, va a morir, y entonces a Carlo le toca con sus hermanos y con su madre buscar una nueva vida. Esa nueva vida que empiezan los Ginsburg va quedando documentada en la obra de la madre, en la obra de Natalia Ginsburg, que escribe en clave literaria y de ficción mucho de lo que le toca vivir. A veces también son testimonios directos de todas esas discusiones de los anarquistas, de los socialistas, de los liberales, de los judíos renegados en esa Italia de la Segunda Guerra Mundial, y luego ya en la Italia republicana, que trata de reconstruirse tras la catástrofe de la dictadura fascista y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es un poco lo que le toca a Carlo Ginzburg en su niñez, y que implica una cantidad de privaciones. Ya dije, esa sensación permanente de vivir de un lado para el otro, de estar como a la fuga, pero también el privilegio de ver allí a unos personajes únicos que eran los grandes escritores, los grandes músicos, los grandes historiadores de aquel tiempo, que estaban fundando nuevas editoriales, que estaban fundando nuevos periódicos, y eso fue lo que él vio desde niño, con un rasgo que a mí me conmueve mucho, y es que luego en la vida muchos de sus maestros
pero también muchos de sus amigos más cercanos eran personas muchísimo mayores que él, que de alguna manera él había heredado porque eran los grandes amigos de su padre, al que él perdió cuando tenía 4 o 5 años, y también, por supuesto, los grandes amigos de su madre, que luego se va a volver a casar en 1950, si no estoy mal. Y entonces a Ginsburg le toca rehacer un poco su vida en los años 50 y en los años 60. Tiene esa típica formación gimnasial italiana de un bachillerato humanístico en el que los niños aprenden latín y aprenden griego y leen a la Divina Comedia sin ningún problema, y luego leen a la Divina Comedia, no, leen la Divina Comedia sin ningún problema. Lo cierto es que luego él estudia en Pisa, estudia historia y se va a hacer su maestría en el Instituto Warburg de Londres. El Instituto Warburg es como una especie de lugar de culto del conocimiento histórico, sobre todo para los historiadores de la modernidad temprana, un poco de la Baja Edad Media, del siglo XV, del siglo XVI en adelante, porque es un instituto concebido en torno a la biblioteca que dejó como legado otro gran judío de esa Europa trágica y desgarrada de los años 20, de los años 30 del siglo pasado, que era Avi Warburg, un riquísimo alemán, hijo de empresarios, hijo de banqueros, que puso toda su fortuna al servicio de la que era la mejor biblioteca de Europa, que era todo un proyecto de comprensión del mundo a partir de ese azar y esa magia que habitan las bibliotecas en las relaciones inesperadas que se van estableciendo entre los libros que las habitan y las pueblan. Lo cierto es que el Instituto Warburg se volvió pues uno de los centros académicos más importantes en el Reino Unido, y además fue también un sitio al que llegaron muchos exiliados que huían del fascismo y que huían del nazismo, entre ellos otro de mis ídolos intelectuales y que fue uno de los grandes maestros de Carlo Ginzburg, porque además había sido amigo de sus padres, y también Ginzburg lo hereda en esa dimensión afectiva de la amistad, pero también luego en esa dimensión intelectual y académica de ser su discípulo. Me refiero a Arnaldo Momigliano. Entonces Ginzburg hace pues una carrera realmente muy brillante en Italia, en Inglaterra, luego se va a enseñar en los Estados Unidos y sigue estudiando más cosas, y en los años 60 publica su primer gran libro. Había hecho ya otras cosas y había hecho unos ensayos, pero en 1966 publica un libro que se llama I Venandanti, que quiere decir más o menos como los caminantes o los transhumantes, y es pues un estudio de una secta italiana en el nororiente del país en el siglo XVI y en el siglo XVII, de unos herejes que tenían fama de dedicarse a artes oscuras, al esoterismo y realmente a la brujería, en tiempos en los que se había recrudecido la persecución de la Inquisición, que como ustedes saben, pues es una institución religiosa y política represiva, por supuesto, de la Europa de la Baja Edad Media y luego de la Europa de la modernidad. La Inquisición tiene al principio el propósito en el siglo XIII de inquirir, como su nombre lo indica, de investigar un poco el origen de ciertos sospechosos de un vínculo con las herejías de aquel tiempo, sobre todo con el catarismo y con las herejías dualistas del sur de Francia, del reino de Aragón. Pero luego la Inquisición
se va volviendo otra cosa cuando se da ya la irrupción en Europa del protestantismo y se vuelve un instrumento político en cada reino católico con unos fines muy particulares. Por ejemplo, en el caso de España, que es quizás el caso arquetípico a la hora de tratar de pensar la persecución inquisitorial. La Inquisición tenía mucho que ver con el legado de los reyes católicos y con el enfrentamiento entre los reinos católicos de esa España que iba camino a la unificación justo bajo los reyes católicos Fernando e Isabel, y pues esa España se había enfrentado, claro, contra el último reducto del Islam ahí en Granada, y también se había enfrentado contra los judíos, y entonces la Inquisición española tenía el propósito de indagar un poco en la historia familiar de cada quien para garantizar que primara el concepto ese de la limpieza de sangre, que era la ausencia de sospechas, de sombras, de manchas en el pasado y la genealogía de quienes de pronto podían ser hijos de conversos, hijos de cristianos nuevos. Ese era un problema pues típicamente español que va a proyectarse a lo largo de los siglos en la historia española hasta el siglo XIX, y habrá quien diga que hasta más adelante. Pero pues en Francia la Inquisición tiene unos propósitos, y en Italia la Inquisición está muy fragmentada en el plano geográfico por una razón obvia, y es que Italia no existe como Estado nacional, todo lo contrario. Ese será un hecho, como tantas veces lo hemos visto aquí en Calamares en su tinta, que solo se consuma en el siglo XIX. Entonces la Inquisición en Italia dependía mucho de cada región, y había un capítulo inquisitorial muy rico que era el de la región del Friuli y el Véneto. Todo el nororiente italiano, en esa zona de frontera con el mundo alemán, austriaco, pero también con el mundo esloveno. Y ahí se dio la proliferación de unas sectas heréticas que la Inquisición pues miraba con mucho recelo, porque muchas de esas sectas heréticas pues tenían que ver de manera abierta y desenfadada con el protestantismo, pero tenían que ver también con formas todavía más oscuras de la herejía y la brujería. De suerte que Ginsburg empieza a estudiar los archivos de esa región del nororiente italiano, de la Padania, el Véneto y sobre todo la región del Friuli, para encontrar allí unas claves, unos datos reveladores sobre ese mundo tan rico y exuberante. Ahora, lo que dice Carlo Ginzburg en ese estudio tan riguroso y tan juicioso y tan intenso de los archivos del nororiente italiano es que es evidente que hay ahí la superposición de una cantidad de cultos que de pronto para el poder son cultos heréticos, proscritos por la ortodoxia de la Iglesia, pero que en realidad son el trasunto de una cantidad de tradiciones que vienen de muy atrás, que vienen del mundo pagano, que vienen del primer cristianismo, y que son pues unas comunidades que muchas veces acuden a esa dimensión ritual que tiene que entenderse, dice Ginsburg, desde esa perspectiva en la que hay como una superposición histórica de unas tradiciones ancestrales que, claro, para los inquisidores del siglo XVI o del siglo XV, pues eran una herejía escandalosa. Pero también él empieza a plantear el contraste permanente entre lo que llama lo alto, obvio, y lo bajo, como entre el discurso oficial del poder, con todas las formas
de control económico, de control cultural, de control literario, y esa exuberancia de la oralidad en unos pueblos para los que el tiempo parecía como si no hubiera pasado, porque eran herederos de unas tradiciones muy antiguas y muy vigentes. Y lo otro de lo que habla Ginsburg, que es muy interesante, es justo cómo allí se va dando la aparición de la cultura letrada, de la cultura libresca, de la mano, obvio, de la revolución de la imprenta, desde la segunda mitad del siglo XV, que lo va a cambiar todo y que es uno de los detonantes al final también de la reforma protestante. De no haber habido imprenta, no habría habido reforma protestante, al menos no como la hubo. Y eso que pasó con la reforma protestante, pues fue también el cauce de otras herejías, mucho menos ambiciosas desde el punto de vista político, pero con más riqueza quizás desde el punto de vista literario, narrativo. Entonces, a Ginsburg le interesa mucho ese diálogo entre las clases altas, lo alto con todas sus formas, y lo bajo con esa exuberancia popular. Y a Ginsburg le interesa mucho ver cómo conviven la tradición oral con la irrupción ya de una cultura de los libros, de una cultura letrada que empieza a circular de mano en mano en un mundo profundamente oral, en el que se va dando como una mezcolanza de ideas que venían de muy atrás con esas nuevas ideas que están apareciendo, que comparecen en esos libros que ya son accesibles, que ya circulan en los mercados, que ya no son monopolio solo de los nobles y de la iglesia. Entonces, Ginsburg se lanza como a explotar esos archivos con una premisa además que es fundamental y que tiene todo que ver con esa especie de vertiente de la historia que está tan asociada con su nombre y con su fama, que es la microhistoria. Y es que él dice, bueno, no vamos a hablar aquí de un gran prelado, no vamos a hablar aquí de un gran conde y ni siquiera de un rey, de un gran escritor, no vamos a hablar de esas figuras emblemáticas que son las que marcan siempre el relato de la historia, sino que vamos a ocuparnos de una gente, ya digo, que parece quizás irrelevante, que parece intrascendente, pero cuya vida empieza a filtrarse por las grietas de esa fuente prodigiosa que son, entre otras cosas, los grandes procesos inquisitoriales, en un capítulo que además no era el más grande ni era el más poderoso de todos, ahí en el Friuli. Y en esa labor investigativa, Ginsburg se encuentra con la vida de un personaje que va a cambiar su vida y que lo va a lanzar a la fama no solo como el grande historiador que fue, un maestro, insisto, quizás el historiador más grande que haya habido en nuestro tiempo, el más intuitivo, el más claro en sus conceptos, el más profundo. Era un maestro con unas virtudes que son difíciles de describir porque pues están presentes, y no se trata tampoco de caer pues en un endiosamiento que a él le habría resultado muy incómodo, por lo menos. Lo cierto es que investigando en esos archivos inquisitoriales del Friuli, en el nororiente italiano, en unos procesos del siglo XV y sobre todo del siglo XVI, él se encuentra con la vida de un personaje, un molinero, al que llamaban todos Menocchio. Su nombre verdadero era Domenico Scandella y era un personaje que tenía pues una serie de negocios. No era un gran potentado, no era un burgués, no era un notable del pueblo, pero sí era un personaje que tenía su familia, que tenía unos medios para solventar
sus gastos y para mantener a sus hijos y a su esposa, y era un personaje que se había hecho famoso en la región porque empieza a leer libros. Entonces Ginsburg se encuentra con este molinero que pertenece como a la tradición de la oralidad y de una cultura popular que es rica en leyendas, que es rica en mitos, que es rica en unos relatos desbordados. Pero este Menocchio ya empieza a leer, es, si ustedes quieren, como una suerte de anticipo de Don Quijote en muchos sentidos, porque Menocchio empieza a leer y a leer y a leer, y lee literatura, lee ficción, lee a Boccaccio, pero lee teología y lee filosofía. Y claro, su visión del mundo no estaba muy amoblada en términos intelectuales, entonces todas las ideas que él iba recibiendo como que entraban allí en un huracán alocado de percepciones muy arbitrarias que no tenían los arreos de una formación intelectual, filosófica, escolar de ningún tipo. Entonces Menocchio empieza a hablar en las calles de forma socrática con sus vecinos y empieza a revelar su concepción del mundo. Esa concepción del mundo que revela Menocchio en su diálogo disparatado e inteligentísimo, pues está en una serie de procesos que la Inquisición estableció en su contra, con la sospecha y la acusación y la presunción de la herejía. Son dos procesos muy concretos en los que pues Menocchio es confrontado por los inquisidores. Y ahí se revela todo ese universo en el que él, entre otras cosas, hablando un poco del mundo y de la creación del mundo, dice que el mundo es como un queso que se va descomponiendo y del cual surgen los gusanos, que son como las almas que lo pueblan. De ahí el título ese del queso y los gusanos, que es el libro en el que Ginsburg en 1976, hace 50 años, nos cuenta la historia fascinante, como una historia de novela, de Menocchio el molinero, que se enfrenta de manera a la vez ingenua y provocadora con los inquisidores, con unas ideas rarísimas sobre Dios, sobre la Virgen, sobre los ángeles, sobre los santos, sobre la fe, sobre todo lo que ustedes quieran. Menocchio era en realidad un filósofo porque tenía una visión propia de interpretar y de leer el mundo, y eso suscitó el escándalo de sus contertulios, de sus vecinos, que lo acusan ante la Inquisición. Él comparece en ese tribunal y los inquisidores lo oyen estupefactos. Una vez le van a imponer una serie de castigos, luego él vuelve porque es reincidente, aunque se había comprometido a dejar de leer y a dejar de hablar. No hace más, se la pasa leyendo y leyendo libros y hablando con todo el mundo sobre sus lecturas, hasta que el pobre Menocchio, les adelanto el final de la historia porque eso no es lo importante, acaba, si no estoy mal, en la hoguera. Y esa historia es la que nos cuenta Ginsburg en 1976. Ese libro, desde que nace, desde que sale y se publica, produce una especie de gran revuelo editorial, científico, histórico, historiográfico, pero también literario. Todo el mundo quiere leer la historia de Menocchio y es uno de esos casos maravillosos en los que el conocimiento científico se pone al servicio del gran público por una razón que yo creo que es fundamental y que también tiene que ver con el legado de Carlo Ginzburg, y de pronto allí está, y él lo decía, la impronta de su madre, la gran novelista Natalia Ginzburg. Ginzburg es uno de esos historiadores que nos enseña que la historia puede ser elevada, puede ser seria, puede ser rigurosa, puede ser consistente, pero puede ser también bien escrita.
e incluso escrita con belleza, con humor, con gracia, con lucidez, para contrastar de manera épica con esa tradición que se impuso en el mundo académico y en las ciencias sociales de un lenguaje enrevesado, oscuro, inaccesible, que muchos creen que es la credencial que termina validando la importancia de lo que se dice allí, cuando por lo general es todo lo contrario. Cuando los escritores, la gente que vive de la palabra, escribe de manera confusa, lo más probable es que la confusión esté no solo en el estilo y en el lenguaje, sino también en el pensamiento, que era lo que decía Alfonso Reyes sobre la limpidez y la claridad del estilo como una forma de cortesía del autor con sus lectores. Pues Ginsburg era un escritor extraordinario, con una gracia, con un sentido del humor, con una belleza en muchos de sus ensayos, sin perder jamás ni un ápice de, ya dije, inteligencia, rigor, solvencia, y El queso y los gusanos se volvió un bestseller. Se tradujo a una gran cantidad de idiomas. Fernand Braudel, el gran historiador francés, leyó deslumbrado El queso y los gusanos y quiso hacer la primera traducción del italiano al francés, que él termina propiciándola y patrocinándola, y exige, eso sí, que le cambie el título Ginsburg, porque un francés no podía aceptar que un libro hablara del queso y los gusanos. Le parecía que era una afrenta para el orgullo patrio y nacional de los franceses. Terminó siendo un chiste porque Ginsburg, claro, no le cambió el título a ese libro que está cumpliendo este año 50 años. Yo quería que le hiciéramos en esta salida de Calamares en su tinta, pues un gran homenaje, y lo tuve en salmuera, lo tuve entre el tintero durante días, yo diría incluso que durante meses. Estaba esperando el momento propicio para dedicarle esta celebración a los 50 años de El queso y los gusanos, y ayer me sorprendió y me conmovió la noticia de la muerte del gran Carlo Ginzburg, que nace en Torino en 1939 y muere el 17 de junio del año 2026. Fue un maestro como pocos. La prensa se ha llenado de obituarios y se ha llenado de testimonios de admiración y de gratitud por lo que significó Carlo Ginzburg en Italia, donde enseñaba, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en los Estados Unidos. Dejó una legión de seguidores, de amigos, de admiradores agradecidos con su generosidad y con esa lección de sabiduría, de curiosidad, con esa certeza que infundió en sus ensayos, en sus libros, en sus clases, de que hay que cultivar y atizar siempre un sano escepticismo, como le enseñó su madre y como le venía también en esa vertiente judía de devoción al conocimiento y a la lectura, que es una hoguera, por desgarrador que suene decirlo, a la hora de hablar de los judíos por las implicaciones que tiene esa figura, pero en el mundo judío el conocimiento es una hoguera incesante. Y Carlo Ginzburg, que se reconocía, como él mismo lo decía, como un hebreo ateo y agnóstico, pues nos deja un legado maravilloso de inteligencia, de bondad, de claridad, de belleza en el pensamiento y de belleza también en el estilo. Este es mi homenaje por los 50 años del queso y los gusanos, pero es sobre todo mi homenaje por su vida, por su obra y por esa herencia
que muchos habremos de honrar para siempre. Ustedes saben que esto es Calamares en su tinta, podcast, video podcast y radio. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.